Me corresponde como moderador tratar de ordenar un diálogo que busque en el 150 aniversario, 125 aniversario de CEBEC, mirar al pasado, no para anclarnos en ese pasado que, como decía Faulkner, nunca pasa, sino para intentar civilizar el futuro, ¿no? Resulta difícil encontrar un modelo de organización de la sociedad como la nuestra que supere las expectativas individuales. Casi siempre que pensamos en el futuro de cada uno de nosotras, de nosotros, y rara vez pensamos en la idea de civilizar colectivamente el futuro. Probablemente en el nivel de transformación social, política, institucional que estamos viviendo, la capacidad transformadora que tiene la empresa para vincular a las personas que nos dedicamos a la empresa con ese proyecto y a construir proyectos colectivos no la tiene otra creación de lo que hemos venido a llamar este mundo del siglo XXI, ¿no? En segundo lugar, lo veníamos hablando hace un rato, estamos viviendo un momento en el que se confunde la notoriedad y el impacto emocional con el mérito, y no es exactamente lo mismo. Y en ese nivel está habiendo una creciente tendencia a convertir las visiones apocalípticas en algo intelectualmente atractivo. Si alguien quiere impactar, probablemente se coloca en ese nivel apocalíptico de hacer ver que todo está mal, energía negativa, y a partir de ahí parece que gana adeptos esa dimensión. Y parece que hablar desde una visión optimista, y tenemos mimbres para poderlo hacer, representa una especie de buenismo o de libro de autoayuda, o sencillamente de autocomplacencia, ¿no? Y creo que no es así, y que mirar solo 25 años atrás en cada una de las tres dimensiones empresariales que vamos a ver y 25 años a futuro en una heterogeneidad compartida nos permite muchas cosas. La primera, ganar la autoestima y la representatividad de la empresa, que tenemos muy pocos elementos en común, cada una de las empresas. Hace no tantos años Adegi, CEBEC, el SEA, Confebasc tenían un binomio que era básicamente salario y jornada, y con eso resolvías gran parte de los elementos. El raíl era razonablemente estrecho y el gran problema de empresarios y empresarias era vender lo que producíamos o ganar clientes en el servicio que prestásemos, ¿no? Hoy día vamos a cualquier polígono industrial o a cualquier lugar donde esté una empresa, sea industrial o de servicios, y la demanda y la oferta difieren radicalmente de una a otra, la complejidad del contexto que vivimos, la dificultad para hacer prospección, la dificultad para hacer estrategia a un medio plazo, todo es mucho más complejo y seguramente extraeremos alguna conclusión del pozo básico de tres dimensiones, creo que especialmente interesantes por originales, pero sobre todo porque instituciones, sociedad, política, empresa, aunque parezca un discurso enlatado, si nos manejamos como compartimentos estancos, si funcionamos con asincronías, con tiempos tan diferentes entre los tiempos de la economía y de la empresa con los tiempos de la política, si convertimos la tiranía de la burocracia en un elemento que gripa a la empresa, si nosotros como empresa cultivamos solo el victimismo, si una sociedad cada vez más comprometida con compromiso social, con la ecología, con la sostenibilidad, no entiende también que hay que pisar suelo para llevar adelante los proyectos y pautar cómo llevarlo adelante. Si no logramos compensar todos esos equilibrios, algo termina fallando. Y empieza a ocurrir también que a la empresa le dirigimos todo tipo de requerimientos, todo tipo de requerimientos. A mí me parece interesante, pero también vivimos en una sociedad descompensada.
nos cegamos por todo lo tecnológico y seguimos siendo analfabetos en valores cívicos, no somos capaces de alcanzar los consensos imprescindibles, e igual manera que a la clase política, que es nuestro espejo, nos sirve de chivo expiatorio, también la empresa en cierto modo está sirviendo de eso. Y esto no va de esto para generar riqueza social. Tenemos un montón de retos muy potentes. Dejamos de lado la complejidad que decía del caos geopolítico que vivimos, ¿no? Pero ¿por qué tenemos caos geopolítico? ¿Por qué la guerra se precipita como acto político, ¿no? Porque hay debilidad institucional. Naciones Unidas, con un secretario general que éticamente es de los mejores que ha tenido en los 5 últimos mandatos, Naciones Unidas es sencillamente impotente para garantizar la solución pacífica de las controversias. Y cuando hay debilidad institucional, lo que se hace es competir, no cooperar. Lo mismo que cuando hay debilidad institucional en clave estrictamente política. Y lo mismo cuando, como empresas, no funcionamos de manera competitiva y eficaz, cooperando también. Y creo que eso es un mensaje no solo para la empresa vizcaína, para la empresa vasca. Es fundamental. Y terminaba pensando, para tratar de hacer ver que esto no es una historia que no se cumpla, podríamos tener muchas razones para salir hoy con el ceño fruncido y pensar que las cosas están complicadas. Pero creo que podemos tratar de hacer ver que hemos pasado etapas muy complicadas solo en los últimos 25 años, en el cuarto de siglo, y que mirar a 25 años vista con esperanza, con expectativa, con fortaleza, nos permite disfrutar del día a día del trabajo, que es de lo que se trata fundamentalmente, ¿no? Y es verdad que las predicciones superan la realidad, es evidente, ¿no? Y que hacer previsiones y prospección es dificilísimo. En el campo de Jonander, en los años primeros de los 80, McKinsey, que no eran cualquiera en términos de creadores de opinión y de aportación de prospección, propusieron a la principal empresa de telefonía americana que no entrara en la telefonía móvil, haciendo una prospección de que a comienzos del 2000 habría no más de 1 millón de líneas móviles. Fallaron el 99% en la predicción, el 99%, ¿no? Y luego esa empresa, cuyo nombre recuerdo y no diré, ha salido adelante. Otra que sí podremos tener, y termino, y que puede ser hasta familiar, es Kodak, ¿no? Inventó la fotografía digital y, obsesionada por la calidad, decidió no entrar en ese ámbito. En el 2012 quebró y hoy día es una empresa tecnológica creadora de imágenes en el mundo sanitario, en un montón de ámbitos. Se ha reconvertido, ha logrado emerger de una situación en la que lanzar ideas absolutas y de certeza es sencillamente imposible. Con eso nos bandeamos en un contexto en el que la digitalización y todo el ámbito vinculado a la financiación pues tiene un elemento vertebrador clave, Jonander, donde un ámbito interesantísimo, Amaia Gorostiza, que viene como presidenta de Eibar, aunque ha sido empresaria y está ejerciendo una labor de empresaria en una empresa especialmente compleja, porque tiene que ser sostenible económicamente y además gestionas un sentimiento. Y además vertebrando el país, porque estás en territorio amigo de los dos lados de la autopista y eres hermano pequeño y eso hace que no te vean con las envidias o los complejos o lo tribal de caristios, bárdulos y autrigones que tantos años nos han caracterizado y que tenemos que dejar superar. Y Mikel Huizi, como director general de Sabal Garbi, en un sector que todo el mundo estima fashion, porque todo el mundo hablamos de lo verde y de esa dimensión, pero que cuando te acercas todos son elementos complejos, ¿no? Trabajar con los residuos y con la economía circular es, alguien dice, un mal necesario. Es imprescindible, fundamental si queremos mantener el modelo de país que tenemos. Y tenemos que ser una industria capaz de ayudar a quienes contaminen para que no se contamine. Pero son 3 ámbitos en donde seguro vamos a encontrar vectores compartidos. Y lo que buscábamos era tratar de evaluar pasado, presente y futuro, escuchar de vosotros y de vosotras, Amaia, una primera reflexión global, ¿no? ¿Dónde estabais hace 25 años en el ámbito empresarial? ¿Cómo es el presente? Y, por cierto, vivimos una cierta, yo creo, desincronización, ¿no? Una cultura permanentemente fijada en el presente, una especie de tiranía del presente, ¿no? Del día a día, ¿no? Y está muy bien,
porque tenemos que comer de lo del día a día, pero poner la mirada a 25 años vista con esperanza yo creo que es fundamental. Y es lo que os quisiera pedir como primera reflexión para luego comenzar a entrar en ámbitos que ojalá puedan resultar de interés. Jonan Naidez Unial. Bueno, pues Eguerdión, sí, vamos a intentar dar un poquito de confianza y esperanza en que evidentemente estamos viviendo momentos que nos hacen ser así, ¿no? Pero respondiendo un poquito a lo que pides, Juanjo, de echar un poco la vista atrás. A ver, Euskaltel es un proyecto que además casi coincide con este periodo de 25 años. Nació en el 95, es un poquito más, pero ha vivido esta época de total transformación, ¿no? Un proyecto que nace con una oportunidad, con una liberalización de mercado, con una oportunidad normativa que permite ver la posibilidad de entrar en un mercado que hasta entonces era bastante monolítico y monopolístico, y con el convencimiento de que el territorio en este caso necesitaba una solución y una compañía que desde la cercanía pudiese dar la respuesta a lo que se preveía que iba a venir. Y has hecho un comentario ahora muy curioso que yo volveré con respecto al móvil y otras cosas de este sector, ¿no? Bueno, se vio la necesidad, se pusieron los recursos, se unió alrededor del proyecto a agentes económicos muy importantes en el territorio, tanto del mundo de la energía, del mundo industrial, del mundo financiero e incluso del mundo público. Y el sumatorio de todos esos agentes pues, permitieron crear una expectativa. Se apostó claramente por hacer una inversión en infraestructuras que hasta ese momento no existía, por una tecnología que también en ese momento era bastante novedosa y sobre todo por transmitir desde el minuto uno que era un proyecto que iba a ser cercano y que iba a estar muy pegado al territorio, ¿no? Entonces, bueno, eso inicialmente con unos objetivos que es, oye, quiero infraestructura y quiero llegar al cliente y crear clientes con unos servicios terriblemente básicos. El tiempo fue empujando a que esos servicios tan básicos se fuesen complementando ya con elementos que hasta entonces, pues Internet a todo el mundo le sonaba como algo muy de frikis y no tan necesario, y ahí se empezó a trabajar de manera importante la banda ancha, se empezó a trabajar de manera importante también la televisión por cable, que en otras latitudes, en Estados Unidos, en Latinoamérica era lo normal, pero que aquí no existía. Y luego yo creo que la gran transformación vino fundamentalmente con el móvil, ¿no? Que yo creo que nos ha transformado pues tanto en el modelo relacional que tenemos social como el propio modelo económico, ¿no? Pero vamos, parece que estamos hablando de hace muchísimos años, y os puedo decir que en el proceso de salida a bolsa de Euskaltel en el año 2015, cuando nos cogimos la mochila y nos íbamos fundamentalmente a buscar capitales en Estados Unidos y en países anglosajones, joder, contábamos que la gran revolución que iba a venir era tener datos en el móvil. Estamos hablando de antes de ayer, y ahora la verdad es que antes lo comentábamos en la charla previa, que es una locura ver a la gente pegada a la pantalla de manera permanente y sin casi un diálogo de valor, ¿no? Bueno, nosotros empezamos ese recorrido. Creo que hicimos una apuesta también importante para que se nos notase como un agente que quería desarrollar el territorio y con arraigo, que fue, bueno, pues involucrarnos mucho en colaboraciones, en patrocinios, en participación con muchas asociaciones, tanto culturales como deportivas como sociales, y creo que esto es una parte del éxito que hemos conseguido. Partir de cero, tratar de incorporar la tecnología que en ese momento era más vanguardista, convertirte en líder desde cero, y a día de hoy, y estamos ya en el 2024,
que sigamos siendo los líderes indiscutibles en el territorio con todo lo que ha pasado en esta compañía y con todo el ruido que como compañía hemos metido desde el punto de vista de gobernanza, de estructura de capital, etcétera, creo que tiene mucho que decir en favor de aquellos que hace 28 años pensaron que esto tenía sentido, ¿no? A día de hoy, pues ya veis lo que es el sector de las telecomunicaciones, no solo por la gran catarsis que se produjo en 2020 con el tema de la pandemia y la irrupción ya de una manera total pues de la videoconferencia, de la conectividad 24 horas al día de todo el mundo, etcétera, sino porque yo creo que ya se ha visualizado que es el elemento un poco de dinamización de mucha de la actividad que nos vamos a encontrar en los próximos 25 años, ¿no? Ya con elementos que no hablamos de pura conectividad, hablamos de seguridad como un elemento básico que todo el mundo tenemos que tener, de cómo podemos conseguir una conectividad no solo de las personas, sino de las cosas en tiempo absolutamente real y que nos permite ya estar vislumbrando proyectos en Euskadi importantes como el proyecto de VAS CECAM, que nos va a permitir pues trabajar con el coche conectado y autónomo en una dimensión territorial, yo creo que importante. Y luego ya pues lo último en lo que estamos todos muy metidos, que es el efecto que puede tener la inteligencia artificial en nuestras vidas a partir de ahora, ¿no? Bueno, todos esos elementos son elementos que ya los vivimos con naturalidad. El mundo empresarial, tenemos que tener agentes, como en este caso es Euskaltel, que evidentemente procuren que todo lo que se está moviendo en el mundo llegue a las empresas de aquí con la misma calidad, con la misma velocidad y con la misma garantía que otras regiones y otros países están viviendo. Y en ese sentido, bueno, yo creo que tenemos un futuro que espero que como mínimo sea capaz de conseguir transformar lo que ha transformado Euskaltel en sus 28 años de existencia, pero quizá con una componente muchísimo más cercana en lo que es la realidad de la sociedad, ¿no? Nosotros ahora estamos viviendo una situación diferente, otra nueva fusión, otra nueva dimensión, te obliga a tratar de pues volver a pensar si tu propósito, que nació como un proyecto muy local, sigue siendo el mismo, tratar de convencer que en ese espectro mucho más global y mucho más internacional lo que tú has aprendido y la cultura y los valores que tú has tenido también sirven en dimensiones muchísimo más amplias, y tratar de convencer que desde lo local y desde la cercanía consigues un elemento que para nosotros es fundamental, que es impacto positivo, ¿no? En esta nueva definición que hemos hecho en el grupo es uno de los elementos que aparece con más fuerza, está definido en la visión de la compañía, y creo que si realmente somos capaces de mantenerlo y ser consecuentes con lo que realmente estamos diciendo que es nuestro propósito, el tema funcionará y funcionará bien. Aquí no tenemos que explicar mucho más qué somos, muchas veces tenemos que explicar por qué hacemos determinadas cosas que la gente no entiende, y en el mundo empresarial pues esto cada vez es más necesario, el salir un poco a la palestra y decir por qué hemos evolucionado de este punto a este otro punto, pero sobre todo que se nos perciba como un proyecto con muchísima cercanía al consumidor, tanto empresarial como residencial de aquí, y con un compromiso claro para que en este proceso de transformación digital y sobre todo de racionalización de lo que es la conexión entre personas y cosas, pues podamos ser un agente de verdad y que se nos vea como tal, ¿no? Es que ricasco, Yolander. Luego hablaremos de centros de decisión, cultura financiera. Yo creo que son elementos de transversalidad, ¿no? Amaya
Amaia Gorostiza, la directora, la presidenta de la Sociedad Deportiva Eibar. Yo jugué hace unos años en el Eibar, o sea que asumo que imprime carácter, ¿no? Pero la búsqueda de un perfil como el tuyo, que has vivido una empresa fabril durante muchos años, estás ahora en una empresa que no sé cómo hemos de definirla, pero que debe de tener una gobernanza, que tiene, entiendo, retos vinculados al talento como tiene otro tipo de empresa, pero que, como decíamos antes, gestionas un sentimiento, que es algo siempre irracional, no anclado en las decisiones basadas en datos, ¿no? Y además, la cronocompetencia que hay en este mundo del deporte y particularmente del fútbol profesional, ¿cómo se vive la gestión de ese campo, ¿no? Y si realmente tú lo vives como empresaria en el sentido de la máxima representante de todo ese equipo, ¿cuál es la foto que definirías, ¿no, Amaia, en ese contexto? Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por haberme invitado a esta mesa de diálogo. Y bueno, hace 25 años, pues es que yo hace 25 años estaba absolutamente inmersa en el sector de automoción. No tiene nada que ver con lo que, bueno, con lo que hago ahora, ¿no? Como presidenta de la Sociedad Deportiva Eibar. Pero es una empresa, es también una empresa. Y entiendo que cuando hay ciertos sectores de aficionados dicen que estamos mercantilizando el fútbol, es que no hay otra forma de hacer las cosas, porque al final tienes una cuenta de explotación, dependes de ella, tienes unos ingresos, tienes unos gastos, tienes un balance. Es una empresa con un producto. Y parte de ese producto, que es el deporte, te lo dan personas, no máquinas, que son las que tienen realmente pues el sentimiento y el tener que estar en condiciones, ¿no?, mentalmente. Pero la Sociedad Deportiva Eibar, si echamos la vista atrás, es que no nos hace falta irnos hasta hace 25 años, porque el gran cambio del Eibar sucedió cuando subió a Primera División, que hizo que se transformase todo. No hubo solamente un cambio en el entorno, hubo un cambio en la gestión. Y lo primero que hubo que hacer fue pensar en profesionalizar. Hay que pensar que en la temporada 13 había una persona y media persona, o sea, una a media jornada y una persona llevando todo. Entonces se tuvo que conformar ya un consejo de administración y bueno, profesionalizarlo con departamentos que eran absolutamente necesarios, porque con nuestro ascenso a Primera División entrábamos a competir con los grandes del fútbol español y eso requería un esfuerzo enorme, requerían cambios, requerían incluso una nueva forma de financiarnos. Teníamos que reinventarnos de alguna manera. Y se hizo en el año 2014 una campaña de captación de accionistas, no de socios, de accionistas, pero básicamente porque estábamos obligados por la ley del deporte. Teníamos que tener un capital social mínimo de 2.100.000 para poder competir en Primera División o en Liga Profesional. Y nosotros teníamos 433.000 euros de capital social, entonces teníamos que buscarnos la vida por algún sitio. Y se hizo una campaña muy potente que se explosionó internacionalmente. Y el hecho es que fue un éxito porque logramos captar los 1,7 millones que necesitábamos para cumplir el requisito y lo hicimos captando 11.000 accionistas. 11.000 accionistas repartidos por 69 países alrededor del mundo. Y eso fue un éxito que es que yo creo que ni nos lo explicamos nosotros, porque tenemos accionistas hasta en Kazajistán. ¿Y qué tiene que ver una persona de Kazajistán? Pues no lo sé, no tiene nada que ver, pero al final pues hubo bueno, una explosión mediática, ¿no? Porque era el club pequeño en una población muy pequeñita que de repente aparecía en medio de los grandes del fútbol, ¿no? Porque no tenemos que olvidar que nosotros seguimos siendo pequeños, pero al final somos un pueblo de 27.000 habitantes.
y estamos rodeados de grandes clubes, por todas partes y muy cerquita, con otros recursos que no se pueden comparar con nosotros, tanto de afición como económicos. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos una gran lucha por ampliar nuestro espectro de afición y siempre decimos que probablemente seremos el equipo de los eibarreses, porque de la Sociedad Deportiva Eibar pues son los eibarreses, pero que queremos llegar a ser el segundo equipo de muchísima gente, porque nosotros no nos importa no ser el primer equipo, sino que tener un abanico amplio de afición que al final es la que te apoya, te ayuda, también te rajan, pero te apoyan, te ayudan y te debes mucho a ellos, te debes mucho a ellos. Pero luego, en la forma de gestionar, tienes que tener la cabeza muy fría. Porque es verdad que el fútbol, en este caso, pero el deporte en general, es muy pasional. Y las decisiones que se toman bajo un prisma de pasión normalmente suelen errarse. Normalmente. Porque son decisiones que te afloran por corazón, por sentimiento y tienes que ser capaz de bajar todo eso. De bajar, como se suele decir, bajar el suflé y ser capaz de racionalizar y tomar en frío las decisiones. Porque tenemos muchos casos muy cercanos, bueno, esto en general, ¿vale? Pero en el deporte en particular, porque con el calentón del momento puedes tomar decisiones que te lleven a poder desaparecer. Y eso lo vemos, lo tenemos todavía hoy cerca, clubes, grandes clubes, que por seguir y seguir y seguir con esa pasión y venga, y lo que yo creo que no se debe apostar nunca es todo a una carta. Nosotros hemos tenido, bueno, pues accionistas incluso que nos han dicho el dinero tiene que estar en el verde. Ojo, cuidadito, en su medida. Porque al final tú lo que estás trabajando es en un plan estratégico y en un plan de gestión. Y ese plan estratégico te tiene que llevar no a salvar una temporada, sino a hacer sostenible la empresa, la Sociedad Deportiva Eibar, en el tiempo. Da igual en la categoría que estés. Ojalá volvamos a estar en primera división. Pero no tiene que ser un drama que no estemos en primera división, porque lo que tenemos que hacer es ser sostenibles en el tiempo. Desde luego, la Sociedad Deportiva Eibar, en este transcurso de los 7 años que hemos estado en primera división, nos ha ayudado a fortalecernos, a tener unos cimientos muchísimo más fuertes, a estar anclados de verdad y a tener un patrimonio que hasta ahora no lo hemos tenido. De momento es un patrimonio económico, ¿vale? Porque nosotros hemos remodelado el campo, hemos invertido más de 23 millones de euros en el campo, que es municipal, no es nuestro. Pero estamos construyendo una ciudad deportiva y eso sí es de la Sociedad Deportiva Eibar. Y eso creo que va a ser un hito histórico. Aparte del de haber subido a primera división, creo que más hito fue el mantenernos durante 7 años en primera división, pero este va a ser realmente la joya de la corona para el club. Y es lo que nos va a ayudar a proyectarnos a futuro. Tenemos una cantera porque nos la hemos ido haciendo. Porque una cantera no se hace en un año, ni en 2 años, ni en 3. Se hace a lo largo del tiempo y a lo largo de muchísimo esfuerzo y tesón por invertir, buscar talento, buscar formar el talento. Y para eso nosotros estamos necesitados de tener una dirección deportiva muy potente, no solamente para el primer equipo, sino para toda la escalera. Una dirección deportiva que sepa buscar, analizar, captar y formar. Porque es fundamental. Y más nosotros que somos tan pequeños. Pero esto es para todos. Pero es trasladable, estoy hablando en fútbol, es trasladable a cualquier empresa.
tenemos que ser capaces de salir y de captar, y antes lo he empezado a decir, no solamente cuando la gente ha terminado la carrera y yo pillo y le robo al vecino y me quedo con el de al lado, no. Es que tenemos que incidir desde que son pequeños en descubrir y potenciar los talentos de las personas, no en encasillar y en ir por un carril, sino que hay que intentar aflorar esos talentos y esas capacidades especiales que tiene mucha gente que se quedan por el camino. Pero bueno, volviendo a la materia del fútbol, pues nuestro crecimiento ha sido en estructura, fundamental no haber perdido la cabeza, que nos ha caracterizado eso, ser en ese aspecto fríos a la hora de tomar las decisiones, prudentes, buscar siempre un equilibrio entre ingreso y gasto. Nosotros hemos dado pérdidas estos 2 últimos años, este año también vamos a dar pérdida, estaba ya estimado así, se aprobó en Junta de Accionistas, porque nos dimos 3 años para intentar volver a subir a Primera División. Pero del colchoncito que nos habíamos hecho, sabemos el trocito que podemos usar para esto y no podemos pasarnos de esa raya. Y como hace años lo dije, y me suele gustar repetirlo, tenemos que tener los brazos levantados al cielo para poder tocar las estrellas, pero los pies bien anclados en el suelo. Porque en el momento que despeguemos los pies, perdemos nuestra referencia y para mí es fundamental saber quiénes somos, a lo que aspiramos, dónde estamos y trazarnos el camino para llegar a donde tengamos que llegar. Y en el mundo empresarial, es que es así, tal cual. Trataba de hacer ese ejercicio también, ¿no? Pensar en una pequeña empresa en la que sobreviene un cambio como el que implicó el éxito deportivo y la nostalgia a veces es un asidero que gripa el motor, porque tienes el temor a que se desnaturalice la empresa. Esto ya no es lo que era, llega un consejo de administración profesionalizado y todos los datos que subrayabas, luego lo hablaremos con más detalle, pero creo que en vuestro caso tienen otro elemento complejo, ¿no? Que es que tú puedes llevar la casa ordenada perfectamente, pero la clave del éxito está en algo tan aleatorio como que entre o no entre el balón, ¿no? Por eso decía, perdona que te interrumpa, que es que no puedes, en este sector no puedes jugártelo todo a una carta porque no te asegura el éxito. Tiene que entrar la pelotita, tiene que entrar. Y puedes tener el mejor equipo del mundo. Si no entra la pelotita, no, se desluce todo. Ya, pero esa apuesta que luego la veremos, ¿no? Y el equilibrio financiero entre competidores, estoy pensando entre empresas también lo que puede conllevar. Yo creo que hay lecciones mutatis mutandis muy interesantes, porque además nuestra empresa, comparada con lo que son otro tipo de dimensiones industriales, somos Eibar, ¿no? Y tú llegas en avión de Aloyu desde Madrid, ves Eibar y dices, ¿cómo es posible, ¿no? Que los Tallerrac, que llaman allá a grandes empresas, sean capaces de tener esa pulsión transformadora, ¿no? Entonces, extraer esa pedagogía me parece súper interesante para valorarlo. Luego avanzamos en esa línea, ¿no? Y en este capítulo introductorio, Mikel, ¿no? Mikel Wici, entiendo que convives con una dinámica como director general de un consejo de administración donde hay parte privada y parte pública, donde la dimensión institucional es fundamental por el vector estratégico que representa, donde la sociedad mira pero no mira a lo que representa, y en eso Guipúzcoa, Vizcaya y Araba también seguimos siendo 3 elementos de una confederación a veces mal avenida, y Vizcaya ha dado siempre el paso adelante y otros hemos llegado a veces más tarde, pero es interesante ver desde la dimensión de gestión cómo se convive, ¿no? Con este ámbito de residuos, de reciclaje, de economía circular, la ortodoxia de la llevanza de un negocio tan estratégico para la sociedad, y cómo estábamos hace 25 años, algo más de 25 años, pero yo vivía al lado del río Oria y el río Oria cambiaba de color cada semana en razón del matadero que estaba allí o de la papelera que vertía los vertidos allá. Y había gente que echaba la bolsa de basura directamente al río, ¿no? Todo lo que hemos podido cambiar como sociedad ahí y al punto en el que estamos ahora, Mikel, ¿no? ¿Cómo acotarías un poco esa dimensión y el futuro, ¿no?
Bueno, egunon, eskerrik asko, Juanjo, eskerrik asko CEBEC, eskerrik asko Agintariok. Pues yo lo acotaría en 3 ámbitos, ¿no? Y por empezar colocando los 3 ámbitos en algo más importante, yo creo que es la recuperación de la gobernanza que antes decía Yonander. Cuanto más cercana en este mundo, en este sector, la lleves a cabo, pues mucho mejor, ¿no? La recuperación hace 44 años va a ser el 14 de mayo, creo recordar, la constitución de la primera Viceconsejería de Medio Ambiente, pues creo que fue un hito importante y un paso muy importante para mirar un poquito más allá incluso de los 25 años. Porque pasábamos de un modelo que entonces se llamaba modelo bombero, que con eso se activó, es decir, vamos a intentar poner todo en orden. Podemos recordar del Lindane, podemos recordar cualquier episodio de cualquiera de los 96 vertederos en residuos urbanos controlados, iba a decir, incontrolados que había en Vizcaya, las 4 incineradoras que había, 3 de las cuales estaban en pueblos, por si os suenan, Aulesti, Bermeo, Arrasate y Elgueta, pegando las 2, incineración, y todo eso nos permitió pasar de ese modelo bombero a, cuando ya recuperamos la institución, hacer partícipe absolutamente a todo el mundo. Ni siquiera se miraba con recelo, como muchas veces se puede querer dar a entender por parte de los propios empresarios. A los ecologistas, en este caso, se les daba posibilidades de activar y de participar en lo que era el modelo de análisis y planificación, ¿no? De ahí al siglo XXI, que así estaríamos en los 25 años que estamos hoy, que nos has puesto como reto para analizar, pues ahí ha sido ya el boom de lo que sería todo lo que sería la construcción de infraestructuras, lanzamiento de políticas de reciclaje, reutilización, valorización al fin y al cabo material, energética, adiestramiento de vertederos, es decir, si van a existir y tienen que existir los depósitos controlados, hagámoslo ordenadamente. Y todo esto ha sido una constitución de absolutamente todos los planes sectoriales que han existido dentro de las instituciones y a los cuales las empresas les hemos exigido que nos apoyen, nos acompañen, y en algo fundamental también, ¿no? Que participando con nosotros en ello nos den cabida para poder expresar y nos den cabida en lo que sería la constitución de esa nueva normativa o nueva regulación. Voy a nombrar en tema ambiental a un clúster que creo que es fundamental en lo que es el lanzamiento de todo esto. No sé si está por aquí Olga o Sabicaño, pero desde luego el clúster de Aclima hoy en día es ejemplo a nivel europeo. Daneses vienen a copiarnos lo que supone la interacción entre centros formativos, entre centros tecnológicos, empresas privadas e instituciones, ¿no? Es un lugar de encuentro donde el medio ambiente desde luego va teniendo y vamos dibujando el futuro, ¿no? El futuro que nos hace mucho más fácil pasar del European Green Deal al Basque Green Deal y que nos permite aprobar leyes más o menos consensuadas en un Parlamento recientemente como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, ¿no? A mí me parece todo eso clave en lo que es el pasado y de los cuales además creo que nos debemos de enorgullecer en materia medioambiental. En materia de residuos, que es más ámbito nuestro, pues seguimos con déficits. En el residuo urbano, que es el mítico, porque al fin y al cabo todos tenemos un hogar donde nos quejamos muchas veces de la cantidad de contenedores o bolsas o separaciones con el bulo de no todo va al mismo sitio y tal, que solemos capaces de poder decir, que por cierto no viene a Sabalgarbi, por si alguien piensa que viene todo allí, no, cada cosa va a su sitio, a su cajón, aquellas bolsas que hacemos en casa. Con todo eso, Vizcaya pasó en el año 95 de verter un 93% a verter hoy solo un 10%. Hablo de residuo urbano. Y de reciclar, reutilizar, valorizar materialmente un 3%, hoy ya un 55%. Con lo cual estaríamos ya en niveles, estamos hablando de residuo urbano, ¿eh? Calma, que aquí vamos bien. Donde tenemos problema es en lo que aquí nos une a muchos, incluido también Sabalgarbi, que también se genera sus residuos industriales, que suponen, por cierto, cerca del 65% de los residuos que generamos. Que si Euskadi, la comunidad autónoma, está generando 6 millones de residuos, el 60% viene a ser 3,5 millones, y que me corrijan los que tienen más datos que yo, y que muchas veces los empresarios no sabemos qué hacer con ellos,
no sabemos cómo poder llevar a cabo la reutilización, la valorización material o energética de esos residuos y que entre todos creo que a través de CEBEC, con todos sus mecanismos que tiene, debemos de hacer de toda esa economía mucho más circular. ¿A través de qué? Bien de las infraestructuras que están o de todo lo que es el desarrollo que vienen a traernos pues, proyectos nuevos a nivel europeo, ¿no? De tal forma que con esto casi terminaría en la política de residuos, podamos tener todo lo que suele decir una colega nuestra, ¿no? Que los residuos es que no se generan por sí mismos, es decir, que nadie piense eso, son consecuencia de la sociedad en la que vivimos. Es decir, que nadie diga, no, es que yo no quiero generar residuos, que es lo que apuntabas tú en la introducción, no. Que el residuo lo generamos nosotros, ¿vale? Y lo queremos seguir generando, no es ningún pecado el generar residuos. Lo que hay que hacer, convertir ese residuo en recurso, es la clave. Dejarme hacer un poco propaganda de Sabalgarbi, que se constituye en el año 93 como sociedad, casi puede ser coetánea, entra a su actividad en el 2005, es decir, va a hacer 20 años, y con lo que hemos gestionado nosotros, para que os hagáis una idea, hubiéramos llenado 5 veces el Estadio de San Mamés. 8 veces el Estadio de San Mamés, ¿vale? Y en emisiones, que eso también hay que valorarlo y ponernos en valor a todo lo que he dicho antes del pasado, hemos evitado emitir 6 millones de toneladas de CO2, ¿vale? O sea que, cuidadito con mirarnos a veces al espejo y querer criticarnos o no vernos guapos, cuando realmente lo que tenemos es mucho para sacar pecho. Termino. Nosotros hacemos valorización de residuos y lo que sacamos es energía. De energía no voy a liarme mucho porque por aquí creo que hay muchos expertos y si de algo podemos presumir desde luego en Vizcaya y creo que en la comunidad autónoma también, es que en energía somos punteros, ¿no? Pasar en el 2014 de cerrar la última central térmica de carbón que estaba en Pasaia o en 2008 la de mi pueblo en Santurtzi fue un éxito que solo hace falta abrir la ventana aquí, salir ahí fuera y verlo, ¿no? La gestión del agua, todo lo que ello ha supuesto, que muchas veces también pasa desapercibido, todos esos colectores que tenemos por aquí, que al fin y al cabo también son donde depositamos otra serie de residuos nuestros, ¿no? Pero todo eso lo que se promovió y se llevó a cabo, y voy a nombrar a una persona, la impulsó desde el inicio en esos años 80 Javier García Gocheaga, ¿no? Yo creo que tuvieron una visión que es la que creo que debemos de seguir apuntando y hacia donde tenemos que ir mirando. No vale el cortoplacismo, no vale un tuit, no vale un TikTok rápido, porque a lo mejor es lo que nos gusta, pasar rápido la pantallita, ¿no? Pero alguien tiene que hacer, creo que CEBEC en su plan estratégico además va muy enfocado por aquí, ¿no? Vamos a centrar la economía circular, a poner la economía circular de verdad, nada de lineal. Y entonces tenemos que facilitar a los empresarios, nos tenéis que facilitar, nos tenemos que entre todos ayudar para generar de ese residuo, ese recurso que nos genere energía. Lo hicimos con el gas natural, lo hicimos con la implantación de las renovables, no hemos conseguido desarrollar más renovables porque el efecto NIMBY es algo que es, tú lo cuentas por ahí y no te creen, es decir, mirar el mix energético de Euskadi de hace 25 años y el de ahora sigue siendo el mismo, mirar el gallego y parece que son la bomba en renovable, no puede ser, es decir, tenemos que ser ausartas, que decimos en euskera, y a partir de ahí lanzarnos con nuevos proyectos que los tenemos todos encima de la mesa, ¿no? Habrá que buscar qué energía utilizamos para qué, pero desde luego el hidrógeno, los biocombustibles y la electrificación la tenemos ahí encima de la mesa y nosotros vamos a contribuir con ello, porque Sabalgarbi hace, sigo y termino con esta mi propaganda, 600 gigavatios al año, o lo que es lo mismo, en un año somos capaces de hacer lo que el metro de Bilbao consume en 7 años. Y termino, hemos sido capaces de exportar a la red 10 millones de megavatios en estos 20 años, ¿no? Sin nosotros, posiblemente, dejarnos que me apunte un poquito, con Sabalgarbi también hemos conseguido mejorar todo lo que sería el medio ambiente, mejorar a través de la transición energética, mejorar la gestión del residuo y, al fin y al cabo, pues hacer que vivamos en una sociedad un poquito mejor o mucho mejor, que es lo que algunos, desde luego, que ya peinamos canas, la vemos así. Eskerrik asko, Miquel. Antes de entrar en esas especificaciones que os comentaba, estamos en un momento político, bueno, siempre interesante, pero de transición, ¿no? De un gobierno a otro, una gobernanza interna del país compleja, porque somos complejos, lo cual no significa, la complejidad es bella si se lleva bien y además responde a la naturaleza que tenemos. Pero la pregunta es, ¿qué
esa interacción pública-privada en cada uno de los sectores de los que hablamos. Yo os quería pedir primero cuál sería vuestro departamento estrella en el futuro gobierno vasco. ¿Cuál? Si es que se puede identificar alguno. Dos, si pudiéramos cambiar, y eso no todo depende de las personas, a veces puede ser que sí, la interacción entre lo público y lo privado, ¿qué deberíamos de hacer desde las empresas, ¿no? Existe el mantra de que las empresas solo demandamos, solo pedimos, solo nos quejamos, solo reclamamos cambios normativos, ¿no? Somos parte de la sociedad y hay una imbricación estrecha, pero si cubrimos esta función social, en cada una de las tres puede emerger, ¿qué tenemos que buscar y demandar de esa vertiente pública? Solo pongo un ejemplo que igual es polémico, ¿no? Las vacaciones fiscales están demonizadas, ¿no? Por cómo sucedió lo que sucedió, que creo que fue un error procedimental más que sustantivo. Pero obtener un tratamiento fiscal favorable porque inviertas en beneficio de la sociedad en lugar de repartir dividendos, ¿es algo que representa el capitalismo caníbal o es algo que representa una manera de hacer sociedad? Pregunto, porque a veces tenemos complejos también desde ese modo de actuar. Digo este ejemplo y le miro a Jonander porque igual hay otros, pero preguntar esto para decir, seamos proactivos, constructivos y seguramente si cualquiera de los que estamos aquí y no estamos al frente de una institución, nos pusiéramos en ese lugar, diríamos, yo lo que quiero es que llegue un proyecto que ilusione, que tenga futuro y que creo que sea positivo para construir el país. Ese es el deber que debemos de tener nosotros. Y desde el otro lado la empatía, como para que no venga yo a buscarte a ti, sino que vengas a mí y hagamos todo uno. Igual es una Arcadia feliz, pero somos pocos, cohesionados, nos conocemos todos y todas y eso es lo que nos hace fuertes en el país. No sé si esa cohesión existe, cómo lo tenemos que lograr, cómo tiene que trabajar CEBEC, hoy Adegi, SEA, Confebask, en lograr que no haya solo la pulsión de entender que la empresa solo pide o reclama, sino que da y aporta muchas cosas, ¿no? ¿Cuál debe de ser ese equilibrio entre lo público y lo privado en cada una de vuestras dimensiones, Jonander? Bueno, yo, si quieres, empiezo. Has mencionado muchas cosas y algunas que a mí sí me tocan el corazón, ¿no? Los que vivimos la época de las vacaciones fiscales y lo que aquello supuso de freno importante a la inversión en Euskadi, cuando además muchos de nosotros estábamos invirtiendo en Euskadi, invirtiendo con empresas de Euskadi fuera de Euskadi, veíamos que podíamos conseguir incluso condiciones muchísimo mejores de las que suponía el propio concierto a través de las vacaciones fiscales y decíamos, joder, ¿por qué? ¿Qué hemos hecho mal nosotros con algo que realmente estaba funcionando y que nos ha costado muchísimos años volver a recuperar, ¿eh? Ahora es uno de los temas que tenemos ahí encima de la mesa en el clúster para ver cómo ponemos en valor, ¿no? Pero intentando contestar a varias cosas, en alguna me mojo. ¿Dónde pondría yo el foco en el nuevo gobierno que creo que se tiene que actuar o intensificar la actuación? Yo te diría que en trabajo y en trabajo por una razón. Creo que tenemos un nivel de confrontación en el tema empresario-sindical que es una de las cuestiones que tenemos que resolver, ¿vale? El volver a poner en valor, y me da mucha pena cosas que escuché la semana pasada de que solo vía confrontación y enfrentamiento se consiguen ventajas. En un país como el nuestro, que creo que hemos demostrado por activa y por pasiva que somos bastante dialogantes y bastante comprensivos con lo que piensa un poco diferente, me parece un error del libro. Y por eso digo que ahí tenemos un elemento en el cual tenemos que trabajar con intensidad. Y sobre todo porque quizá somos una sociedad y un país que hemos conseguido hacer muchos avances en temas medioambientales, en temas industriales, en temas financieros, en temas de infraestructuras que nos permiten tener quizá un nivel de bienestar y de seguridad muy por encima de la media, y nos estamos enzarzando en algo que tiene más que ver con un diálogo abierto, un diálogo sincero y un diálogo social, ¿no? Y por la parte que me toca en este momento de defensa de lo que sería un nuevo clúster como es el financiero, poner en valor lo que supone no solo la actividad financiera,
sino también en esa colaboración público-privada. Yo soy un convencido que el empresario y la empresa es el motor y la parte pública es quien tiene que, de alguna manera, facilitar con un entorno, con un marco totalmente predecible, sostenible, coherente, el que toda esa energía y recursos que se generan se distribuyan adecuadamente y generen una sociedad del bienestar, ¿no? Pero sin el motor, sin el primero que arranca ese motor, lo veo muy complicado, ¿no? Y creo que funciona. Y luego yo ahí discrepo un poco de si la Administración cree que la empresa... Yo creo, la primera vez que entré en mi vida en Lacua, estaba en un proyecto industrial y lo primero que le dijimos al entonces consejero de Industria es: oye, que sepas que no venimos a pedir, ¿eh? No, estamos haciendo una inversión desde una empresa de aquí, fuera de aquí, nos encantaría que vinieseis a vernos para ver lo que estamos haciendo, ¿vale? Y creo que eso es mayoritario, ¿eh? Y yo creo que la gente está acostumbrada a hacer las cosas y luego probablemente contarlas, ¿no? Y además aquí también contamos muy poco porque no nos gusta contar, entonces pues hacemos. Yo creo que estamos viviendo un buen momento de entendimiento de que lo privado y lo público tienen que ir de la mano, estoy convencido. En el mundo en el que estoy yo más directamente de la tecnología, pues estamos promoviendo proyectos de gestión del dato, de gestión de la seguridad, en el cual intentamos participar todos porque creemos que o vamos todos juntos o no llegamos, ¿no? Amaya, el fútbol es el hecho social total, pero no sé ese vínculo sí, como... Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Entiendo que esa relación público-privada, yo creo que a lo mejor en un tiempo ha estado un poquito más lejana, ahora hay unos lazos mucho más confluyentes, ¿no? Y yo creo que estamos consiguiendo que vuelva a rodar. ¿Qué reforzaría o qué pediría si el trabajo, porque tenemos un gran problema con el tema de los sindicatos en esta tierra, pero también en la salud, porque es que otro problema enorme que tenemos es el del absentismo y la falta, para mí, de control sobre ese absentismo tan prolongado, porque tenemos bajas de larga duración que, sorpresivamente, yo no sé cómo se controlan. Porque ahora, por el tema de la privacidad de los datos, no tienes opción ni de saber por qué se ha cogido una baja, con lo cual eres incapaz de saber si un dolor de muelas... De hecho, comunicas la baja, ya no hace falta. No, es que ya nada, solamente comunicas la baja y ya está. Entonces, te encuentras absolutamente desvalido. Dices, ¿qué haces? Es que yo he estado la semana pasada con una persona en una reunión que me dice, es que tengo más de la mitad de la plantilla de baja. ¿Y qué haces? Es que es imposible de gestionar eso. Es absolutamente imposible. Yo creo que son elementos muy importantes para atacar en un momento, además, en el que estamos todos inmersos en querer tirar del carro para reforzar nuestro país, para reforzar el tejido industrial y el tejido social. Entonces, estamos arrancando y tirando del motor conjuntamente con la parte pública. Yo creo que estamos en estos momentos con miras un poquito puestas todos en el mismo punto, pero es que hace falta regular un poquito mejor eso. Y no sé, yo creo que vamos por el buen camino y sobre todo ganas de hacerlo, ¿no? Otro tema que también yo agilizaría o trataría de agilizar un poquito más todas las transacciones burocráticas que tenemos que hacer para llevar a cabo un proyecto, porque muchas veces se te presentan posibilidades de hacer proyectos que se quedan muchas veces estancados en el camino porque has llegado tarde, porque los permisos y todas las cosas que te tienen que dar para efectuarlos no te llegan a tiempo. Y es que el mundo corre más que lo que el sector público o la burocracia de los organismos públicos corren. Corremos más. Y yo quiero que eso tiene que ir más acompasado, porque si no, se pierden oportunidades. Es que ricasco, Amaya. Miquel.
a los públicos y a los privados. Ay, eso, tú convives con las dos dimensiones. Y además en un sector que evidentemente está muy fiscalizado en todos los sentidos. Es decir, somos el patito feo, el poco glamuroso como expresaba antes, a pesar de lo que hayamos contribuido. Adelantarse y ser prescriptor de todo lo que va a pasar es difícil. Lo que sí tenemos son señales evidentes en todo lo que sería el medio ambiente, energía y residuos, que o espabilamos o la bolita esta de piedra que gira en torno a un sol lo va a pasar mal en una temporada, y los que viven en ella, si se quedan nada más sin agua, lo vamos a pasar mal, ¿no? Entonces, más vale que nos pongamos a organizarnos todos, por lo menos a nivel de lo local a lo global. Vamos a empezar por limpiar nuestra casa, que suele ser muy importante. Tenerla ordenada, chucun chucun, para que tengamos a partir de ahí. No caer tampoco en la nostalgia, como decías tú, y dice el refrán euskera, ¿no? Egurzar, suchar. Aprendiendo del pasado, vayamos para adelante. Yo creo que tenemos los mimbres. ¿Qué consejería pediría yo que estuviese en primera línea? Todas, ¿vale? Porque todas, al fin y al cabo, lo que queremos es todos que nos atiendan en toda la línea que decía Jonander o en la línea que decía Maya, ¿no? En la nuestra ni qué decir, que también, evidentemente. La colaboración privada no tiene que ser ir a pedir un subsidio, es decir, oiga, por favor, deme, que es que no. Nos falta, aprovechamos que no está veo que no ha venido la diputada de Hacienda. Yo sí pediría más deducciones. Seguiría en aquella política que efectivamente, y vamos a utilizar un poquito, que tampoco hay mucha gente de Hacienda, vamos a utilizar la herramienta que tenemos, que también en aquellos 80 lo conseguimos traer, ¿no? Que fue un concierto económico que nos permita, desde el punto de vista tributario, por lo menos intentar ser innovadores. Posiblemente luego en Bruselas a los 2 años nos tumben y nos digan que no, pero vamos a ser un poco disruptivos en políticas fiscales, que a los empresarios les apetezca poder hacer inversiones. Nosotros, por ejemplo, en Sabalgarbi, el año que viene vamos a hacer una inversión de 12 millones de euros. Pues quitando el 64 bis y no se quede las películas, no sé cuándo más puedo encontrar por ahí para deducírmelo, ¿no? ¿Tengo que ir a Madrid, al IDAE? Pues no. Voy al EVE, que lo tengo de socio y está aquí su director general, pues también. Pero yo no buscaría ese subsidio. Lo que estoy buscando es realmente ese acompañamiento en una política fiscal que nos permita. Y termino también con la parte de los sindicatos o la parte mal llamada social de las empresas, porque yo cuando subo a mi empresa creo que también soy parte de aquella sociedad. Pensaba que no soy un extraterrestre. Entonces lo que intento es hablar día a día con todos e intentamos hablar, no mandar correos electrónicos diciendo mañana a las 10 reunión, mañana reunión de plantilla. Vamos a estar con ellos, vamos a entre todos interactuar, ¿no? Creo que es la clave. Decir esto después de escuchar los mítines del 1 de mayo, pues puede parecer en este foro que estamos haciendo utopía. Pero yo creo que la mayoría de las pymes, que yo me considero ahí, ¿no? Es decir, que constituimos el 95% de lo que sería en este caso, CEBEC y por ahí, creo que podemos llegar a hacer ese diálogo social. Creo que una empresa ética es clave también. La G de la gobernanza es clave también, transparencia. No tenemos nada que ocultar. No es malo ganar dinero, ¿eh? Cuando yo tenía algo para ahorrar, iba al banco y ponía el dinero en el BBV y me daban cromos de la Liga. Y con eso los chavales hacían la colección. Pues en los fondos, al fin y al cabo, cuando se acercan a un modelo empresarial, no buscan más que esto. Puede haber. Y desde luego, quitando Jonander, que puede tener otra visión mucho más global de lo que sería un negocio donde interactúa con más partes, pero creo que ni la Sociedad Deportiva Eibar ni Sabalgarbi nos vamos a marchar de aquí. El Eibar en segunda, primera o cuarta regional seguirá existiendo porque la gente jugará al fútbol en Eibar y Residuos va a seguir existiendo. Con lo cual vamos entre todos, públicos y privados, a que esto funcione, porque el ámbito social lo tenéis que cubrir en la parte emotiva, porque si no perdería sentido, y en la parte del residuo, con la parte menos glamurosa y emotiva que tiene, pues también tiene que existir. La energía, repito, detrás, porque todos los días encendemos este montón de luces y ahora hace fresquito aquí y se está muy bien, ¿no? Yo no me quería circunscribir en la parte de empleo a paz social. Creo que tiene otro componente de medio plazo muy potente, que es la capacidad de atraer ese empleo, ¿no? Y eso exige un plan estratégico de verdad
con una visión bastante larga, más allá de las condiciones particulares de cada entorno, sino cómo es de sostenible el empleo aquí. Pero no porque nos cueste llegar a un acuerdo, sino porque el modelo, tal y como lo tenemos hoy creado, evidentemente ya sabemos que no tiene sostenibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la otra gran pata y por eso creo que tiene especial trascendencia el que miremos a 5 o 10 años vista de cuál tiene que ser la realidad y cómo podemos solucionar y crear un entorno en el cual todos los proyectos que tenemos aquí se vayan a sostener, pero se van a sostener porque haya personas que realmente los ejecutan y los sostienen, ¿no? Bueno, creo que vamos acercándonos a alguno de los objetivos, que es buscar metodologías, ¿no? Sigo con Mikel, pero seguro que nos puede interesar. Además, en este mismo foro, hace 2 o 3 años, vivimos un diálogo muy interesante sobre todo lo que es la transición ecológica, los tiempos, los ritmos. No se trata de replicar eso, pero la pregunta dirigida a Mikel es: entiendo que las empresas son las mejores situadas para poder hacer un inicial diagnóstico y tienen interés de parte cuando compiten dentro del problema que genera ese diagnóstico. Entiendo que la Administración tiene que ayudarnos a ordenar el puzzle y a decir, yo que estoy desde arriba y que tengo que diseñar un modelo en el que las empresas seáis actores fundamentales, os propongo este modelo, y en la convergencia final tiene que haber una colaboración público-privada para la inversión. Diagnóstico, ordenación del puzzle y ejecución. No sé si tenemos esa cultura o no, pero la dependencia energética secular de Europa, mañana es el 9 de mayo, no es de Euskadi, es de Europa, y antes de la guerra de Ucrania teníamos básicamente casi todos los huevos de esa cesta mirando a Rusia, y como ahora resulta que el riesgo país es que si este riesgo país es enemigo, pues se acaba todo lo que había con ese país, y hemos entrado en una dinámica que no controlábamos, ¿no? Porque las cadenas de suministro ya no solo se rompen por un problema estrictamente logístico, sino también por una cuestión geopolítica. Entonces, con toda esa complejidad, ¿por dónde empezamos, Mikel, para avanzar en esa dependencia, superar esa dependencia energética y en esa transición? ¿Qué papel juega Zabalgarbi, pero qué papel podemos tener teniendo el modelo industrial que tenemos, experimentando transformaciones por la vía de la digitalización, pero que no van a desnaturalizar el modelo que tenemos? ¿Cómo hacemos el diagnóstico para luego proponer a la Administración que nos ayude en esa vertiente, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues si supiera, yo no estaba aquí. Hay personas que saben más que yo de todo esto, ¿no? Pero desde luego, desde el ámbito de una empresa que está allí en el monte metida, que muchos no, os invito a venir a verla, por cierto, un error fue ese, esconderla, ¿vale? De las 600 plantas como Zabalgarbi que existen en Europa, 500, por poner un número, están en el centro de las ciudades, ¿vale? Y entre otras cosas, lo que dan no es energía en forma de electricidad, sino la dan en forma de calor o frío, ¿eh? Porque luego un intercambiador de calor o frío, eso en un momento lo hace Iberdrola. Pero esta es la idea que existe. Igual habéis visto muchos, incluso la planta de Copenhague, con todo el impulso que ha tenido además desde el gobierno danés, crearla dentro del ecosistema que han creado allí, permite. El gran deporte añorado de los daneses es esquiar, y por fin tienen una pista de esquí, porque Dinamarca es plana como nada, ¿vale? La han incorporado, y no es precisamente porque todo el offshore eólico, el offshore que han hecho, absolutamente todo ese otro desarrollo ya lo tienen en marcha, y con esto lo que han hecho es volver a pagar otra central dependiente de un proceso energético que no le iba bien, que fundamentalmente era carbón, aunque también luego la convirtieron con gas, y con aquello que son 700.000 toneladas la que está haciendo, suministra calor a toda la población de Copenhague y parte de la industria cercana portuaria, ¿no? Entonces dices, ¿y esto sería posible hacerlo en Vitoria-Gasteiz? Justo, no sé, vamos a poner cerca del Palacio Ajuria-Enea, por poner un ejemplo. Pues yo creo que a nadie se le ha ocurrido ni se pasa por la cabeza esto, ¿no? Que igual a los alaveses también les gusta esquiar y cerca de casa. Entonces, y nosotros
repito, somos punta de lanza, es decir, somos lo que mejor lo hacemos. Esto Madrid, perdonad que Madrid, ya sabéis que no genera 1 megavatio de electricidad de lo que consume la ciudad de Madrid, ¿vale? Y la Comunidad de Madrid, en materia de residuos, no tiene ninguna infraestructura que no sea un vertedero, salvo una incineradora que gestiona exactamente las mismas toneladas que la que gestiona la de Vizcaya, las mismas. Entonces, esto ya sí que pasa de lo local a lo global. Tenemos que ser ejemplo, punta de lanza para lanzar todo. ¿Cómo? Facilitando. ¿Qué se tiene que facilitar? Pues simplemente el acompañamiento, es lo que decía antes, yo no digo subsidio, quiero invertir. Yo tengo que adaptar mi NOx a la nueva normativa europea, y luego hablaremos de normativa. ¿Y cómo lo hago? Pues vas buscando toda la tecnología que existe en el mundo mundial y la adaptas. El pool está por los suelos, entonces necesito generar otro tipo de energía que sea posible. Oye, allí tengo agua, a lo mejor alguien sabe separar las moléculas del hidrógeno y el oxígeno, a lo mejor alguien sabe hacer aire líquido con ello, a lo mejor podemos por fin desarrollar ciertos polígonos industriales en nuestro entorno demandantes de calor. Es decir, ahí os dejo y venís a visitarnos y encantado de... Lo cual no quita para que con todos los centros tecnológicos que hay en Euskadi trabajamos muy de cerca, y esa es la parte privada, parte pública, que es muy importante también para empresas como la nuestra. Es que ricasco. Yolander. A ver, yo creo que el concepto de sostenibilidad es un concepto que hoy en día quizá tiene hasta más peso que el concepto de rentabilidad. Yo que vengo del mundo muy financiero y he visto la evolución desde, ya si nos vamos a 25 años, cuando yo estaba en la industria ya hacíamos reciclado de materiales y tal. Pero en este momento es absolutamente fundamental. Y, por ejemplo, en el mundo financiero, una de las cosas que estamos tratando de transmitir a la empresa es la importancia que tiene ese compromiso de sostenibilidad, no solo medioambiental, sino de social también, para que tú tengas capacidad de acceder a ciertos recursos y a ciertas fuentes que de otra manera no lo puedes hacer, ¿no? Entonces, si me permites matizarte, además vamos a estar obligados a hacer el informe de sostenibilidad, que lo tenemos que incorporar al informe de auditoría anual, y por otro lado nos viene todo el mundo de la taxonomía, que nos va a dejar a muchos un poco temblando. Aquí también vendría a pedir un poco de colaboración pública. Bueno, pero yo creo que es más un tema de concienciación, y muchas veces yo he hablado lo mismo cuando hablamos de igualdad, ¿no? O sea, ¿es necesario que te pongan una ley de cuotas para que realmente...? No, es necesario que vayas haciendo que el entorno y la sociedad valore mejor a quien cumple con una serie de buenas prácticas que a quien no cumple, pero no solo por el tema regulatorio, ¿no? En el tema de la sostenibilidad fue exactamente igual. Cuando empezaron a salir en los años 90 los primeros índices de compañías cotizadas que podías acceder a ellos si cumplías una serie de requisitos de sostenibilidad, eso te daba acceso a unos capitales que otros no podían llegar y a unos recursos que no podían llegar. Entonces, tenemos que buscar ir llevando por ese camino muchas de las decisiones que vamos tomando, insisto, no tanto por la parte puramente normativa, porque antes hablábamos en la previa de la hipermetrofía que podíamos tener con la normativa. Pues muchas veces te ves obligado por entes mucho más grandes que tú, pero no es exclusivamente el camino, es un tema de concienciación, ¿no? Y ahí tenemos muchas cosas que seguir haciendo, muchas cosas que seguir demostrando. Hablamos muchas veces también de oído y criticamos muchas cosas que, como no las comparamos, no nos damos cuenta de lo que realmente nos pasa. Y bueno, seguimos teniendo una labor. Estoy contigo en que hay cosas que se están haciendo muy bien. El clúster de Aclima, y no porque Olga haya sido compañera mía muchos años, creo que se está haciendo fantásticamente bien, pero tenemos que trasladar a otros elementos tangibles que la gente entienda. Digo, ¿y el dinero me sale más barato si hago las cosas así? Sí, vale. Y no es que tengas que cumplir el artículo 33, y luego sí, elementos como darle visibilidad a lo que haces con una memoria no financiera, etcétera, pues también ayudan para que tú te des cuenta cuál es tu implicación con ese impacto positivo que tanto se nos llena la boca que hacemos como organizaciones, ¿no? Vale.
Amaya, sostenibilidad financiera y fútbol parece un oxímoron, ¿no? Pero en el fondo también es algo extrapolable a otros sectores, ¿no? El maximalismo de llegar ahí. ¿Cómo se sobrevive en un ámbito tan peculiar, ¿no? Y ese cambio de propiedades de clubes, como también puede ocurrir en otro tipo de empresas que no son del mundo del deporte, pero ¿cómo se mantiene un equilibrio en todo lo que apuntabas? Bueno, Manteniendo una idea e impronta de valores, supongo, ¿no? Y si esos valores no te llevan finalmente a perder competitividad, ojalá no, pero ¿cómo se puede llevar adelante eso, Maya? pues hoy por hoy cada vez es más difícil, la verdad, en el mundo del fútbol. Está claro que manejarte en este mundo con un halo de honestidad, y estoy siendo muy incorrecta, ¿vale? Pero mantenerte en este mundo del fútbol con un halo de honestidad, pues a veces es raro. Yo creo que nosotros, tú te ríes, pues ya sabes de lo que hablo, ¿no? Pero, a ver, nosotros somos muy pequeñitos, tremendamente pequeños. Somos una población de 27.000 habitantes, pero voy a poner un ejemplo. La Sociedad Deportiva Eibar está formando parte de los órganos de decisión de la Liga. Para mí eso es un hito importantísimo, porque no solamente equipos grandes, grandiosos, que están ahí, somos pequeñitos, pero tenemos credibilidad. Tenemos credibilidad porque a lo largo de toda esta historia lo hemos demostrado, no hablándolo, haciendo y demostrando con hechos y siendo coherentes y no perdiendo la cabeza, como he dicho antes, que es fundamental. Nosotros tenemos muchísimos problemas para sobrevivir, vamos a decir, en este mundo, porque estamos muy limitados. Tenemos un estadio pequeño, somos pocos, no tenemos posibilidad de crecer, tenemos una competencia feroz. ¿Cómo podemos hacer nosotros sostenible la Sociedad Deportiva de Eibar en el tiempo? No perdiendo la cabeza, intentando tomar en su momento las mejores decisiones, manteniendo nuestros colchoncitos, que nos cuesta muchísimo obtenerlos, porque a base de patrocinios, que son muy limitados, por a dónde llegamos, ¿no? Nosotros no tenemos la capacidad de llegar a nivel internacional en muchos de los casos. Cuidar al aficionado, al abonado, que al accionista también, pero al abonado, y sobre todo ayudar al desarrollo que está teniendo el fútbol en estos momentos, porque está en continuo cambio, se están metiendo nuevas reglas, toda la digitalización está ayudando a crear otro mundo diferente, otra forma de vivir el fútbol, incluso de verlo, porque nosotros hace no muchos años nos veíamos los 90 minutos de un partido sin respirar. Podía ser del equipo que fueses, que veías tu equipo, pero veías otros partidos también que podían ser interesantes. Hoy, como no esté jugando tu equipo, te pones multifútbol y ves las mejores jugadas de cada partido que se esté celebrando en ese momento. Y paso más abajo, a lo que hemos estado comentando antes. Estamos inmersos en una velocidad de datos y de información que hemos perdido la paciencia de disfrutar de ciertos momentos. Y eso nos está llevando a una deriva, para mí, un tanto peligrosa. Porque lo hemos comentado antes, es que los niveles, por ejemplo, de TDAH en jóvenes han aumentado terriblemente. Y en muchos casos está provocado por esto. Y entiendo que los tres, y seguro que muchos de quienes estamos hoy aquí o estáis, esto que ahora ya hemos venido a llamar talento, ¿no? Pero al final somos personas. En el campo del fútbol lo más
casi obsceno, es decir, pongo la chequera encima de la mesa y van a venir. Supongo que no será así, pero como, sí, a veces sí, ¿eh? Pero como ahora los jóvenes y las jóvenes nos eligen a las empresas, ¿no? El salario es el único elemento tractor. ¿Cómo podemos? Yo creo que en Euskadi vivimos muy bien. Joder, tenemos un entorno de vida encomiable. Eso no tiene que frenar la laboriosidad para mejorar, pero tenemos un modelo de calidad de vida fantástico, con todo lo que queda por hacer en muchos elementos de cohesión. Creo que es un nivel de vida que nos puede resultar atractivo para atraer a gente, ¿no? Pero ¿cuáles son los polos de atracción que podemos hacer las empresas cuando estamos empezando a hacer lo que a nivel de fútbol ocurre, que cuando hay dos buenos jugadores que despuntan en, no voy a decir qué población, el de al lado, como le apoya no sé qué empresa, les ficha y te los quita a ti. El nivel de competición está siendo, veo que esta empresa tiene un buen nivel de gente en el área de informática, me ficho al equipo completo pagando más dinero. ¿Cómo ponemos solución si lo podemos hacer a eso? Y dos, ¿cómo logramos realmente atraer a gente siendo competitivos en todos los niveles, ¿no? ¿Qué varita mágica puede haber ahí? Yo creo que el principal elemento para atraer a alguien a un proyecto es que el proyecto sea retador y le vaya a suponer algo diferencial que no va a encontrar en ningún otro sitio. Ese es el primer elemento en el que nos tenemos que centrar. Es decir, tenemos que poner encima de la mesa unos objetivos, una mirada, hacia dónde queremos ir, que realmente a la gente le atraiga y diga, esto merece la pena. A partir de ahí, yo creo que hay dos elementos que aquí históricamente los hemos hecho bastante bien, ¿no? Uno, que tengamos muy claros cuáles son los valores identitarios del proyecto al que se tiene que incorporar, y yo empleo cantidad de tiempo en contarles qué creo que somos, cómo somos y para qué estamos aquí, ¿vale? Es más, yo ya en las entrevistas de trabajo últimamente me doy un poco de pena, porque solo hablo yo, no dejo hablar a nadie, o sea, me da igual, ya he visto tu currículum y lo que quiero es saber si soy capaz de convencerte, porque creo que tienes las cosas que tienes que tener, ¿no? Ese tema es súper relevante, y luego el impacto que tú vas a generar con lo que estás haciendo, ¿vale? Yo, en los proyectos profesionales que he tenido en mi vida, dejo el fútbol aparte, que ya lo he borrado, el más interesante que tuve era un proyecto, desde el punto de vista emocional, un proyecto de biotecnología que, claro, es que hacías cosas que solucionaban problemas que habían sido imposibles de solucionar antes, ¿no? Entonces, a mí eso me pegaba un subidón. Luego, cuando iba a ver la cuenta de resultados y cómo era aquello, volvía otra vez a mi ser y decía, ¿qué hago yo aquí, no? Pero tenemos que buscar cosas que realmente tengan mucho sentido. Y la gente, cuando le explicas el sentido y entiende exactamente para qué le quieres contigo en ese proyecto, normalmente sí se suma, porque el resto ya lo tenemos de serie. Un entorno fantástico, una seguridad, no te digo nada, si vienen familias con niños pequeños que tienen que vivir en unos entornos tranquilos, seguros. Tienes el mar, tienes la montaña, tienes gastronomía, tienes cerca lo que te dé la gana. Eso no es un problema. El problema es que realmente tenemos que poner encima de la mesa cosas que sean diferenciales y digan, por esto sí estoy dispuesto a invertir mi vida, ¿no? Nosotros, por ejemplo, trabajamos dentro del club, tenemos un programa que ya lo pusimos antes de la pandemia y luego se tuvo que paralizar porque se paralizó todo el mundo, que se llama Gure Balioak Eraikitzen, construyendo nuestros valores. Y es un programa que lo iniciamos desde los más pequeñitos y se ha ido escalando. En este programa, bueno, consiste a grosso modo en una evaluación de valores. Y se trabaja cada mes 1 o 2 valores y se evalúan tanto a los niños, jugadores o jóvenes, como a los técnicos correspondientes. Y trimestralmente se les dan las notas, se les da un resultado de esa evaluación. Incluso tienen manera de recuperar si no han pasado el corte de esa evaluación. Y procuramos también
involucrar a los padres, porque de ese modo estamos haciendo una comunidad inmersa en unos valores determinados que nos caracterizan y que ayudan a que todo nuestro entorno comparta esos valores. Ese es un atractivo que tenemos nosotros. Y el otro es nuestro escaparate. Nosotros no vamos a ser nunca un atractivo para un jugador internacional, lógicamente, pero sí para un jugador de segunda o de primera ref o lo que sea que quiera tener una exposición, y somos un club pequeño, cercano, familiar, y nuestra mejor comunicación o nuestro mejor marketing es el boca a boca de los propios jugadores cuando salen. Al principio costaba mucho porque al final eres un club que no eres conocido, pero cuando ya empiezan a rotar jugadores, que hay mucha rotación, consigues, y eso sí que te satisface muchísimo, consigues que te venga un jugador, sí por el dinero, nadie se mueve si no hay dinero, lógicamente, pero que son capaces de renunciar a parte de un dinero que le pueden dar de más en otro club por venir a un club con nuestras características. Y eso te da muchísima fuerza para seguir haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Y creyendo en los proyectos en los que estás inmersos. Y para nosotros eso es fundamental, el crear una pequeña comunidad que vaya siendo como una tela de araña y se vaya expandiendo por la comarca. Hemos hecho ahora el campus de verano, hemos batido los récords. 200 y pico niños, de los cuales la mitad no son de Eibar, son de fuera de Eibar. Es que igual no hay tantos, ¿no? Hay niños, sí, hay. Ese es un problema, ¿eh? Que yo quería... Hay niños. El reto demográfico que tenemos es importante. Ese es importantísimo, ¿eh? Nosotros todavía hay niños, pero nos vienen hasta de Aulestia. O sea, que gente se va a esforzar en traer a los niños todos los días. No, yo quería mencionar el reto demográfico. Yo creo que tenemos un problema serio, ¿eh? Y en nuestra casa lo vemos. Nosotros somos 24,365, con lo cual no podemos parar. Si le metes en la salsa que tenemos allí el absentismo porcentaje que queráis, tenemos un problema serio de intentar gestionar correctamente todo lo que es ese residuo y darle valor, ¿no? Y creo que como nosotros hay muchos más, soldadores, jefes de turno, maquinistas navales que podemos querer allí y se siguen acercando, quizás porque intentamos trabajar en lo que decías tú, Jonander, ¿no? Demostrar que somos una empresa suficientemente atractiva. ¿Cómo la hacemos atractiva si ya de por sí está allí? Y tienes que, en prejuicio, supongo que acercarte al residuo puede generarte a priori a un universitario que ha salido de, yo qué sé, de la MIT, cómo va a acercarse aquí, ¿no? Entonces, yo creo que el entorno es clave, yo creo que el ecosistema, comparto que ya lo tenemos constituido, es envidiable, todo el mundo que viene aquí está encantado, le gusta mucho todo esto. Claro, el talento que va saliendo de estas universidades nuestras tiene que encontrar vivienda. Luego hay un problema serio que hay que abordar también, ¿eh? Serio, quiero decir, que hay que planificarlo, hay que pararse y pensar, no tiene que ser todo cortoplacista, es decir, mañana no hace falta sacar un parque de 3.000 viviendas, no, vamos a hacer correctamente las cosas, tenemos herramientas también, aunque algunas creo que nos han quitado recientemente, ¿no? Que el empleo que demos sea de calidad, y luego en el reto demográfico incluyó que nos vamos haciendo mayores, que nuestros padres necesitan atención, que no todo lo va a hacer la administración o la parte institucional, y que nuestra gente demanda la palabra mágica que muchas veces cuando viene a trabajar y te dice, oye, ¿y cómo va esto de la conciliación en esta casa? Nuestro problema, por ejemplo, en esta casa, en Sabalgarbi, ¿por qué no tenemos mujeres? Pues evidentemente porque no hemos sido capaces, muchas industrias de las que estáis aquí, de hacer atractivo precisamente en esa demanda 24.365 para que muchas mujeres, porque no le hemos dado las herramientas, las incorporemos a nuestro modelo productivo o a nuestros procesos productivos, ¿no? Esos son desafíos, son retos que van también muy unidos a la parte social de la ESG, de la sostenibilidad, que tenemos que afrontarlos. Y además hay ejemplos, yo creo que precisamente antes hablaba yo del norte de Europa en la gestión de residuos, pero también en todo esto, ¿no? Hay millones de posibilidades de conciliaciones que podemos poner, y aquí animo a la propia CEBEC
que ya me habrá escuchado más de una vez esto Fran y Carolina, que tenemos que poner y estamos poniendo herramientas, pero somos capaces de articular seguro posibilidades de todo esto, ¿no? Feminizar un poco nuestro trabajo nos vendría muy bien, nos permitiría adentrarnos en el mundo de la conciliación. Interesante. Decía Viviane Reding, antes hablábamos de cuotas, ¿no? Y yo creo que dijo una cosa fantástica, o al menos yo me sentí identificado. Ella decía, como mujer no soporto las cuotas, pero me encanta la sociedad que se están gestando gracias a ellas, ¿no? Es lamentable tener que recurrir a esa dimensión, pero ese es otro factor vinculado al ámbito industrial, y tú representas casi un elemento de esnovismo, ¿no? En el mundo del fútbol tan masculinizado, tan machista en muchas de las cosas, ¿no? Tan absurdo en ese planteamiento. Y tú, como dirigente en ese campo, ¿cómo te sientes ante otros dirigentes que compartís todo un contexto similar, ¿no? ¿Cómo lo vives personalmente, Amaya? Pues con absolutísima naturalidad. Es que nunca me he cuestionado nada. O sea, yo creo que nosotros o nosotras mismas nos podemos piedras a veces. Yo he trabajado toda mi vida en sectores muy masculinizados, entonces es que no. A mí cuando me preguntan ¿cómo te sientes en un ámbito muy masculino? Digo, no lo pienso, es que no me lo planteo. Tengo que trabajar, tengo que llevar a cabo mis proyectos o nuestros proyectos y tienes que mirar eso. No tienes que estar mirando si estás entre 20 hombres o entre 20 mujeres. Porque al final lo que tienes que estar es en un entorno de gente profesional, con talento, que sepa y que estén codo con codo para llevar a cabo el proyecto hacia adelante. Y es precioso que cada vez más la mujer esté entrando, porque sí que es verdad que ha costado muchísimo. ¿Que se ha tenido que hacer por medio de cuotas? Yo tampoco soy partidaria de las cuotas, porque es como una obligatoriedad y hay veces que no sabes si te llaman para cumplir una cuota o porque realmente creen en ti. Y eso sí que tiene que ser frustrante. Frustrante, claro que sí. Doy fe que es la única que le mete en vereda a Javier Tebas. Pero la única. No, ¿De pero cuántos? Junto a ello, y aunque sea un tema... De todos los señores. Amaya, que un están tema ahí. recurrente que igual no sé si ocurre también en vuestro caso, pero en los tres, ¿no? Creo que tenemos interiorizada la idea de una visión renovada de las relaciones laborales. Me parece también que la distancia entre el empleador público desde la visión sindical y el empleador privado empieza a ser cada vez mayor y se pone gran parte del acento de la conflictividad en lo público más que en lo privado, ¿no? Pero ¿cómo podemos...? O sea, y el papel de los empresarios es fundamental, pero el de los sindicatos tanto y más para un empleo de calidad, para dignificar el empleo, para ser competitivos, ¿no? ¿Cómo logramos alemanizar esa visión aquí? Culturalmente, cómo podemos ser capaces? Y la pregunta es, en una reunión como CEBEC, ¿por qué dejamos a las patronales y a las empresas, el resto de la sociedad, como si no fuera un problema nuestro, ¿no? O sea, ¿cómo logramos hacer ver que ese es un tiempo y una energía perdida? Porque debiéramos ir de la mano, ¿no? Y porque creo que el cambio cultural se está produciendo, pero ¿cómo hacemos que cambie ese circuito, ¿no?, relacional? Bueno, yo al hilo de lo que decía antes, yo desde luego en una mesa veo a lo público, al empleador privado y a los sindicatos todos en la misma mesa, ¿vale? Porque al final convergen el mismo tipo de necesidades sociales, de conciliación, de lo que fuere. O sea, yo creo que hay la diferencia tiene que ser cero, ¿vale? Lo importante es que entendamos todos, y yo porque a lo largo de mi vida profesional, en esta última fase ligada más a las telecomunicaciones y a los grupos y a algunos grupos grandes, el concepto sindical no lo entendían. Yo decía, a ver, esto es algo, yo vengo muchos años del Valle de Ayala, ¿no? Y es algo que nos lo metemos ahí en vena desde el minuto uno, ¿no? Esto es algo que tienes tú en tu negocio, es algo que tienes que trabajar, el tema de el modelo más alemán o menos alemán, más participativo o menos participativo, como mínimo transparente, ¿no? Es verdad que muchas veces te ayuda
el pasar de ser una empresa puramente privada a ser una empresa en el entorno financiero pública, que estás cotizado, que tienes necesidad quizá de dar mucha más información, hace que también vayas transformando ese modelo relacional, ¿no? Y hagas que participen bastante más de lo que sería un poco la actividad que tú tienes y el entendimiento. Yo he tenido gracias a Dios solo he vivido un expediente de regulación de empleo en mi vida y fue en Bélgica, ¿no? Y me sorprendió el modelo, cómo era. Era un modelo terriblemente pautado, con unos pasos claramente definidos, con unos niveles de información y de discusión de esa información que estaban muy claros, y probablemente es una de las negociaciones que más satisfecho acabé de cómo terminó, y sobre todo porque conseguimos pactar un criterio de quiénes iban a ser las personas que saliesen, y fue por el nivel de absentismo que tenían, que era imposible, incluso gente que estaba dentro del comité de empresa, ¿no? Entonces dije, joder, hostia, qué bien lo hemos hecho. También tuvimos que perder una eliminatoria de Atleti allí, que nos metió el Anderlecht 4-0, y yo luego tuve que pasar por debajo de la mesa con el comité de empresa y tal, pero esto son detalles aparte, ¿no? Pero tenemos que conseguir naturalizar eso y que las reglas sean lo más claras posible y que las mesas no se rompan. O sea, las mesas están para acabar cuando sea, pero llegando a un acuerdo, ¿no? Entonces, esa es la cuestión que tenemos que ver cómo somos capaces de volver a encauzar. Y es verdad, yo estoy contigo, que no podemos descargar en las patronales esta responsabilidad, ni mucho menos, porque creo que los que vivimos el día a día y vivimos con la gente somos los que realmente tenemos esa sensibilidad de qué es lo que pasa. Muchas veces elevarte y que ya entre un ente más amplio, incluso en la parte sindical, pues hace que cosas que son muy micro y de tu día a día se estén haciendo una montaña, cuando realmente cuando lo ve alguien de fuera dice, joder, por esto estáis discutiendo, por 2 minutos más de bocadillo, tal, no me fastidiéis cómo tenéis las cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí tenemos un reto bonito, yo creo que interesante, y que al menos a mí me apetece, y probablemente a una parte importante del empresariado y probablemente de los trabajadores también, ¿eh? Muy bien. Amaya, ¿quieres apuntar algún detalle? Porque el ego que... Yo me apunto a lo que decía. Vaya, te adhieres a... Si me permites. Sí. Me apunto porque es la clave. Lo que pasa es que la política sindical en la comunidad autónoma yo creo que no existe, ¿no? O tenemos la percepción, los que estamos dirigiendo empresas muchas veces, que viene un representante de ese sindicato a ayudar, dice, a aconsejar a los que tiene allí como representación sindical. En mi caso, 6 están callados y el representante de ese sindicato es el que habla. Y digo, pero si tú no conoces esto, chiquito, vente todos los días para aquí, que hay que levantar todos los días aquí, esta gente viene, tal, se mancha. Entonces, el problema, ese es el problema, abordar cómo hacer que no sean partidos políticos lo que tengamos enfrente, que no tengamos negociadores que te hablen de cuánto ha ganado, qué sueldo tiene no sé quién, que no estoy hablando de esto. Que yo estoy hablando del problema de este señor que tiene, o de esta señora, que tiene un problema, que tenemos un problema de conciliación, que tenemos que ver cómo somos más flexibles en el trabajo. No, la flexibilidad no se negocia. ¿Y de qué hablamos entonces? Ah, dinero, más. Pues bien, ¿hasta cuándo? ¿Tú estableces el techo o yo? ¿El empresario? ¿El representante de los accionistas? ¿Quién? ¿O no? ¿Menos jornada laboral? Pues no vengas a trabajar. Si es lo que queréis, más dinero y menos trabajar. Entonces, ese no es un formato de negociación, es un formato de confrontación que ellos lo ponen encima de la mesa, y conviene que nos quiten a otros para ponerse ellos. Pues no sé cómo les iría, pero yo creo que a nosotros mal. Perdona, Maya. No, es que añado a lo que tú estás diciendo, es que se te puede dar la paradoja que tú estés llegando a un acuerdo con los trabajadores y el representante sindical externo rompa la negociación. O no venga a firmar porque me he enfadado. Entonces, pero si yo estoy ya llegando a un acuerdo, ¿por qué entras tú, que eres externo y no sabes lo que está pasando? Pero no tenemos la realidad más difícil del mundo para solucionar, y tenemos las capacidades y las personas para hacerlo. O sea que es ponerse, ¿eh?
Es un reto. Hemos de perseverar. Sí, hay que Amaitze remangarse. Aguas, no sé si dentro de 25 años, esperemos que no estemos en ese bucle, pero seguramente necesitaremos empresarios con la misma vocación, la misma capacidad de soñar, la misma intuición, pero necesitamos empresas probablemente también renovadas, necesitamos excelencia, profesionalización. Tenemos retos que son retos de país, no de la empresa realmente, ¿no? Y que creo que merece la pena llevarlo adelante. Yo os pediría un último mensaje a cada uno de vosotros, ¿no? Cuando se dice en los 3 niveles, y a lo mejor Amaia, hablando de intangibles, es la que más fácil lo puede tener, ¿no? Pero si todos estamos de acuerdo en que lo que nos han venido a decir es que el relato de una empresa es que además de una inversión productiva y una riqueza económica, genere riqueza social y genere otro tipo de activos intangibles en la sociedad, eso, cuando hablamos de eso, ¿de qué estamos hablando? Porque para generar riqueza social y para distribuir riqueza hay que generarla primero, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos conciliable esos requerimientos a la empresa? Hay una dimensión, la economía social, fundamental y que es, creo, un buque insignia del país. En las empresas que no tienen esa personalidad jurídica realmente cubren una dimensión de función social muy importante. Tenemos un civismo fiscal que nos hace tener el nivel de calidad de vida y de cohesión que tenemos. Los países donde no se pagan impuestos, y yo no voy a hacer lo que hizo el ministro Puente con Argentina descalificando, pero cuando no hay civismo fiscal no existe sociedad con pulsión, ¿no? Pero ¿cómo llevamos adelante estos requerimientos de que la empresa, además de hacer todo lo que tiene que hacer para subsistir, que es ganar dinero, que es tener un modelo de negocio potente y sólido, atienda a esos requerimientos? ¿Cómo se hace esto, no? ¿Cómo lo planteáis en cada uno y cómo nos vemos dentro de 25 años para eso, no? ¿Empiezo yo? Quizás porque es lo más, efectivamente, más intangible, pero que puede llegar a ser muy tangible, porque al final nosotros tenemos una incidencia en el sentimiento, ¿no? En el sentimiento, en la pasión, en la felicidad, en la tristeza. Y concretamente en Éibar, que ha sido un pueblo históricamente muy rompedor, de mucho emprendizaje, pues yo lo veo triste. Lo veo triste. Y el Éibar da alegría, El estado de ánimo. da impulso. Entonces yo nunca he pensado que ese germen de esa zona ha desaparecido o se ha muerto, sino que está en letargo. Y creo que esto puede ser un motor dinamizador para ayudar a levantar otra vez el espíritu y a ayudar a que la gente o las nuevas generaciones cojan impulso para hacer cosas grandes, para que vuelvan a resurgir empresarios o trabajadores de FP, que hace mucha falta, que ha sido también una cuna hacedora de FPs. Pero yo creo que podemos ser y ejercer un efecto dinamizador muy importante, muy potente. Yolander. Y para mí hay una métrica muy fácil que te señala si estás haciendo las cosas bien y de acuerdo, que es el orgullo de pertenencia que tiene la gente que está trabajando contigo, ¿no? Cuando tú llegas a ese punto que la gente, y en un negocio como el nuestro, que cualquier trabajador nuestro es prescriptor o prescriptor negativo de lo que estamos haciendo, cuando llegas a ese punto y ves que la gente realmente está ilusionada y disfruta y sonríe, y permitirme una licencia que yo creo que es verdad, y sobre todo por Arantxa, o sea, ver en la Gabarra el nivel de implicación que podía tener alguien por un tema puramente emocional e identitario hace que probablemente muchos de las niñas y los niños que fueron allí con 3 años o 4 años sean del Athletic para toda la vida, ¿vale? Entonces, eso en el mundo empresarial funcionamos exactamente igual. Antes era más sencillo porque muchas veces iban de generación en generación trabajando en los mismos sitios y más o menos el padre les iba indicando qué cosas tenían, ¿no? Pero ahora es más complejo. Si conseguimos eso, evidentemente algo estamos haciendo bien,
para el conjunto de la sociedad, no solo para los trabajadores, pero es que los trabajadores, como en la familia, son probablemente los más críticos de todo lo que estás haciendo. Si a esos les acabas de convencer, el tema es que está funcionando, ¿no? Miquel. Pues es un reto, yo creo que, pero que va a estar fundamentado en las personas, ¿eh? Trabajadores, empresarios, la parte social, la parte cultural, absolutamente todo, ¿no? Cuando preguntas a qué consejería, ¿no? Todas. Es decir, yo creo que entre todos, si de algo puede el empresariado vasco y vizcaíno enorgullecerse, es que en los momentos que ha vivido aquí tela marinera de lo que es la dureza, la crudeza de muchos eventos de auténtico terror que se han vivido, de auténtica podredumbre social, con tasas de desempleo del 25, ha sido capaz de salir adelante a esta sociedad, el empresariado con la ayuda institucional. Yo creo que el futuro es optimista, ¿no? Me preocupa, y lo he dicho antes, el reto demográfico. Yo creo que tenemos un problema con no poder abordar lo que sea la sustitución posiblemente dentro de 25 años de 3 personas aquí, ¿no? Muchas veces puede ocurrir eso. ¿Tú no piensas Eskerrik estar? asko. Eskerrik asko, Irurok. Terminamos así esta fase del diálogo. Ojalá, seguro que sí, nos habéis dejado perlas de reflexión y un pozo de destilación de ideas útiles para poder avanzar. Eskerrik asko, Iruroi. Mila esker.